Estimados estudiantes, vamos a dar comienzo al objeto virtual de información relacionado con el modelamiento de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo correspondiente a la unidad 1 del curso Sistemas Dinámicos. Los modelados de sistemas dinámicos permiten explicar de forma matemática o gráfica dichos comportamientos a partir del intercambio de información existente entre el exterior del sistema y su interior en forma de parámetros o variables que pueden o no cambiar y cuya interacción se puede definir mediante ecuaciones o fórmulas gobernadas por principios físicos o observaciones empíricas. Para el caso que nos compete, nosotros estamos partiendo de un sistema físico previamente ya conocido y vamos a ver cuál es su comportamiento respecto a una señal de entrada con perturbaciones externas para generar una salida que la idea es que finalmente va a ser controlada. Los modelos pueden ser vistos como un arreglo matemático en donde cada parámetro o variable tiene relación directa con un fenómeno, sistema o proceso. Una representación adecuada de este tipo de sistemas es por medio de ecuaciones diferenciales. Se dice que una ecuación es no lineal si no cumple con el teorema de superposición o no es homogénea. Acá verificamos cuándo se cumple el teorema de superposición y cuándo se cumple el teorema de homogeneidad, y es importante tener presente que para poder representar un modelo por medio de ecuaciones diferenciales, este sistema tiene que ser representado por medio de ecuaciones diferenciales lineales para poder ser tratado más adelante. Existen diferentes modelos. Para los más importantes son los sistemas eléctricos, mecánicos de traslación, mecánicos de rotación o sistemas hidráulicos. A su vez, cada uno de ellos tiene unos componentes que se dividen en disipadores, retardadores, acumuladores o drivers. Es importante resaltar que los elementos retardadores y acumuladores son los que nos van a garantizar que nuestro sistema sea dinámico. Cuando vayamos a hacer la representación del modelo en el dominio del tiempo, son los que nos van a definir las derivadas que nos van a llevar a obtener el modelo matemático partiendo de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar el ejemplo de un circuito eléctrico de dos mallas con tres dispositivos RLC alimentado por una fuente de voltaje y corriente continua. En este sistema lo primero que hacemos es hallar las corrientes que inciden en este nodo, donde la corriente de la bobina es igual a la sumatoria de la corriente de la resistencia con la corriente en el condensador. Eso es lo que estamos haciendo acá. La corriente en el condensador es el elemento que nos garantiza la derivada, y como la resistencia y el condensador están en paralelo, por análisis de circuito sabemos que su voltaje es el mismo. Por esta razón obtenemos la ecuación IL es igual a C por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo más el voltaje del condensador sobre la resistencia. Lo que hacemos es despejar la variable de la derivada del condensador, teniendo en cuenta que el voltaje del condensador es la variable de estado de nuestro sistema y nos interesa trabajar con ecuaciones diferenciales, y de esta manera obtenemos la ecuación 1. El mismo procedimiento vamos a hacer para el análisis del voltaje, obteniendo de esta manera lo relacionado con la ecuación 2. La ecuación 2 nos va a entregar nuestra segunda variable de estado, que es la corriente en la bobina. Como en este sistema tenemos dos elementos almacenadores de energía, que son la corriente y el condensador, por lo tanto el sistema va a tener dos variables de estado y va a ser un sistema de segundo orden. Una vez se tengan las dos ecuaciones, la derivada del voltaje del condensador y la derivada de la corriente en la bobina, lo que hacemos es representarla por medio de variables de estado. La representación por variable de estado es partiendo de las variables que previamente se definen y se van a representar por medio de esta ecuación. La ecuación de estado nos dice que es de la forma AX más BU. A es una matriz, B es un vector y U es la señal de entrada, que en este caso es nuestra fuente de alimentación. Entonces la representación es partiendo de las dos ecuaciones diferenciales que nosotros ya tenemos y las dos variables de estado que definimos, que es el voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Finalmente, esta representación se va a llevar por medio de diagrama de bloques en el simulador, que en este caso pues está en Simulink, para representar la función de la ecuación que ya se definió. Es importante resaltar acá que la señal de entrada tiene una señal de perturbación, que es el step, que nos va a permitir demostrar que un sistema dinámico, la señal de entrada, cuando es alterada o modificada, automáticamente la señal de salida se ve afectada, porque el sistema depende de los cambios en el tiempo. Como se puede observar en la gráfica de su comportamiento, cuando ingresa la señal de perturbación en el instante tiempo 3, la señal vuelve y recibe como un cambio, y ese cambio se ve reflejado en la salida. Ese es el procedimiento para modelar sistemas dinámicos en el dominio del tiempo.